La clave oculta con Miquel Figueroa. Hay personas que viven en una constante búsqueda que les lleve más allá de los límites aparentes. Uno de ellos es el escritor y periodista Bruno Cardeñosa, presentador del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero, director de la revista Historia de Iberia Vieja y autor de, ahora le preguntaré, pero entre 17 y 20 libros relacionados con el misterio. Buenos días, Bruno. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, me tienes que solucionar este tema, 17 o 20 libros. ¿Cuántos? Porque en un sitio pone una cosa, he estado contando, en Wikipedia pone que son 20. Son 20 ya, ¿no? No, en realidad son 17, digamos, escritos solo por mí. Lo que ocurre que, bueno, en determinadas cuentas, como puede ser la de Wikipedia, pues se incluyen aquellos en los cuales hay muchos autores, colecciones de relatos, pero digamos que libros escritos casi solamente por mí son 17, pero títulos en los que aparece mi nombre como autor, 20, porque ahí se suman las diferentes colecciones en las que aparecen mis libros, y que luego hay alguno, como puede ser el que hice en 2003, como La Invasión OVNI, luego salió publicado con el título del Misterio OVNI en la misma editorial en 2008, creo recordar, pero claro, es el mismo libro en realidad. Vale. Bueno, pues un misterio solucionado. Hablamos de tu último libro, se titula Autopista del Misterio, lo publica Cúpula Enigmas. Y bueno, para elaborar este libro has desempolvado, dices, algunas de tus investigaciones, aunque comentas que tan solo es un 1% de lo que tienes en metros y metros de estanterías, carpetas, cajas. Bruno, ¿tanto material has recopilado? Muchísimo, la verdad es que muchísimo. Yo mismo me sorprendo cuando veo la cantidad de cosas que hay. Me sorprende y a veces uno se indigna en no encontrar determinadas cosas después de tanto tiempo. La verdad es que ha sido una entrega vital, mucho más allá de lo laboral. Y el material recopilado durante todos estos años va a ser imposible que un día pueda salir a la luz, porque es una cantidad ingente. No es falso los datos que doy, son más de 100 metros de estanterías y de archivos. Y bueno, pues ahí está, y forma parte de esas cosas que son de tu valor, tu sello de, pues eso, que demuestra todo este tiempo y muchas horas. La verdad es que la búsqueda que he efectuado es algo más que un trabajo, es un desafío vital, y en ello estoy. Y ojo que, claro, que deseo que quede muchísimo tiempo, con lo cual estos archivos serán todavía mucho mayores en el futuro. Claro. Bueno, tengo entendido que esta tarea de poner negro sobre blanco, de escribir un libro sobre tus archivos, lo comenzaste con 100 enigmas del mundo, también en Expedientes del Misterio, ¿verdad? Hay varios libros en los que vas recopilando tus investigaciones. Sí, claro, lo que ocurre es que este libro, a diferencia de esos, quería mostrar un poco más la faceta más humana, la del periodista, el buscador que viaja a determinado lugar en busca de un testigo, y cómo se lo ha contado, cómo yo he recibido la impresión al oír ese testimonio, cómo he valorado todo eso en 100 enigmas del mundo y en los expedientes del misterio. Abordo casos, algunos de ellos directamente investigados por mí, con los testigos, pero en este querido, pues que se tratara de algo parecido a un diario de a bordo. Por eso Autopista del Misterio es un concepto que muestra no solamente, como es evidente, la temática del libro, sino que esa autopista es la vida, es el recorrido periodístico efectuado por una persona que ha estado en muchos sitios y que ha entrevistado a cientos de individuos que han sido testigos, en este caso, de hechos insólitos. Y esa es la autopista, ese es el viaje. La Autopista del Misterio es un viaje a lo largo de
de determinados sucesos y determinados lugares, y en busca de personas que hayan vivido experiencias anómalas. Personas desde humildes gentes de pueblo a pilotos con miles de horas de vuelo. Es decir, el misterio le toca a quien le toca. Parece que no haga distinciones, ¿no? En absoluto, en absoluto. Lo que contabas, pilotos, hay personas, yo creo que hay 2 o 3 casos de los que expongo en este libro que están protagonizados por pilotos de líneas aéreas en relación a casos asociados al fenómeno OVNI. Estamos hablando de que la capacitación técnica, científica de los profesionales del aire son las mejores para poder discernir si lo que puede en un momento determinado tener delante de sus ojos tiene una explicación o no la tiene, y si es algo verdaderamente anómalo o no. Y son personas con una capacitación técnica extraordinaria y científica, y ellos son y pueden ser testigos de estos sucesos del mismo modo que el paisano más humilde, que en absoluto esa capacitación técnica o esa situación sociocultural habla de la credibilidad del testigo, solamente habla de la credibilidad de su testimonio en cuanto al análisis crítico que pueda haber sobre lo que ha visto o lo que le ha ocurrido. Claro. Bueno, has hablado con muchos testigos, como dices, que te han contado cosas increíbles, pero ¿y tú mismo, Bruno, has tenido contacto con lo imposible, con lo extraño? No, yo creo que soy bastante, digamos que quizá esa mente que, aunque se acerca a estas temáticas, sigue siendo muy racional, muy objetiva, muy crítica, racionalista. Eso a veces parece que es como que vas por la vida con el interruptor de la sensibilidad apagado, ¿no? Entonces, bueno, he tenido alguna experiencia mínima, pero en absoluto nada verdaderamente reseñable. Pero hasta cierto punto yo creo que eso es incluso bueno para la investigación, para acercarte a estas temáticas, no haber sido nunca parte de ellas, sino siempre mantener un poco esa objetividad que te permite el hecho de estar fuera. Bueno, tengo que contradecirte un poquito aquí, porque tú cuentas en el libro que hubo un caso curioso en el que estabas implicado cuando falleció Pascual Vázquez, Sí. una persona muy querida por ti. Claro que es la única experiencia, la única vez que, como te decía, que yo he tenido algo llamativo, ¿no? Sí. Pascual Vázquez fue, y comienza así un poco el libro, porque evidentemente al ser una autopista, bueno, pues marcas un poquito el momento en que se desembocó en ella. El interés mío por estas temáticas y el trabajo que he realizado no es algo que se haya desarrollado y haya aparecido con los años, es algo que está en mi vida. Yo comencé a efectuar entrevistas con grabadoras, con mis propias cámaras de fotos, a partir de los 15 años. Fíjate, y sin embargo, uno lee aquellos informes que yo efectuaba en ese momento, las transcripciones de las entrevistas, y ve que se nota el espíritu con el que está realizado, pues ya que han pasado 25 años, son el mismo del de ahora. Y Pascual Vázquez Arracó fue la primera de las personas que entrevisté. Había sido relativamente conocido en los años 70 en ambientes periodísticos en Aragón, y él, recuerdo perfectamente como en las diferentes ocasiones que yo estuve con él, ya muchísimas, o sea, ya convertido en algo más que una persona que decía haber estado en contacto en esos años, en los años 70, con algo que no sabía explicar. Pero pues ante mi escepticismo en una ocasión me dijo, bueno, si quieres saberlo, acude a tal hora, a tal lugar, y mira en esa dirección. Y efectivamente, justo ahí yo vi algo extraño en el cielo. No sé si se puede explicar o no se puede explicar, pero había una conexión que a mí me pareció muy llamativa en aquello. Entonces es, digamos, la única vez que yo he estado, y ya han pasado muchos años, de aquello, casi dentro del misterio.
Casi nada, casi nada. Bueno, hablas también de la casualidad. Dices que la casualidad a mí es un tema que me apasiona, que me apasiona. Dices que es un simple disfraz, que parece existir un orden que va tejiendo nuestras vidas, aunque no seamos capaces de entenderlo. Y para muestra un botón, ¿podrías explicarnos básicamente, porque es una cosa que tratas en el libro y a mí me ha parecido algo pues increíble realmente, lo que tú denominas la casualidad más grande de la historia? La verdad es que es un caso que a ver quién es capaz de Claro. explicar y decir que ese cálculo de probabilidades para que algo así ocurra llegó a tener lugar en algún momento determinado. Ocurrió hace ya muchos años, pero bueno, en una de las épocas más terribles del ámbito en el que tuvo lugar, cuando un ciudadano, un zaragozano, en este caso, en la calle, en su coche, es uno de las personas que se encuentra en torno a una pareja que va con su coche, que sufre una avería y que tiene que empujar su coche y él decide ayudarlos. Esta es una escena pues que ha ocurrido en muchísimas ocasiones. Pero en el momento de comenzar a ayudarlos, ayudar a empujar ese coche, observa la matrícula de ese coche. Y es su propia matrícula. Entonces, claro, el desconcierto en esos primeros instantes al ver que ese coche que está empujando tiene su propia matrícula, que no es su coche, que percibe que algo extraño Madre está mía, ocurriendo ¿cómo ahí. se queda Y es uno? cuando él llama un poco la atención de quienes están en ese coche, de las personas a las que está ayudando, y se produce una huida rapidísima en ese momento. Bueno, pues segundos después de eso, aquel coche iba a estallar, porque era un coche bomba. Era dos de los Gustavo Sistiaga y Doya López Riaño, las personas que se encontraban en ese coche y a quien estaba ayudando este hombre. Se trataba de un coche bomba. ¿Por qué tenía su matrícula? Pues simplemente por una cuestión absolutamente casual, y el índice de probabilidades de que algo sea así es tremendo. ETA había robado el vehículo que iba a estallar y como era su procedimiento habitual, en uno de sus talleres clandestinos fabricaron una matrícula para que el coche original no tuviera ningún problema, porque evidentemente había sido robado y era necesario cambiar la matrícula. Y aleatoriamente eligieron una matrícula. Pues casualmente esa matrícula correspondía a la del hombre que días después les iba a intentar ayudar en la avería de su coche. Lo que ocurre es que yo creo que quien ayudó de verdad fue ese hombre y el destino, porque gracias a eso no explotó aquel coche bomba y no se produjo una desgracia, porque la carga explosiva era terriblemente grande y el lugar en el que parecía que iba a estallar la bomba muy, muy ocupado por trabajadores de la policía en este caso. Madre mía, madre mía. El misterio, ¿eh? ¿Cómo le toca a uno? ¿Cómo te quedas cuando oyes algo así? Te enteras de que esto es Claro, real, no es una historia de Hollywood. claro, yo cuando conocí ese episodio, a las pocas horas, y recibes en donde leí por primera vez lo que había ocurrido, con una nota de prensa, se ha desarticulado, pues una operación policial que había llevado al traste con ese suceso a raíz de una cuestión absolutamente ciudadana. Y cuando leí los hechos y después ya cuando busqué más información, descubres que es realmente improbable. Yo no sé el índice de probabilidades de cuántos, después de 0, cuántos ceros habría que poner para que ese suceso ocurriera. Es tan inexplicable esta casualidad. Y quienes han estado cerca del mundo de las casualidades descubren muchas veces que es como si el universo a veces conspirara, pero si es que el propio Carl Gustav Jung, el padre del psicoanálisis, que era un hombre fascinado por determinados hechos, para él el mundo de las sincronicidades, como tal él las estudiaba, y le venía a demostrar la existencia de algo más que los sentidos palpables y los 5 sentidos que tenemos, que hay algo más
en esta realidad, en este mundo en el que estamos, que se encuentra un poquito más allá de lo explicable. Seguro que sí, pero ¿te ha ocurrido o que puedas recordar ahora mismo alguna casualidad, entre comillas, excepcional? Excepcional, no, y tanto como eso, yo creo que es absolutamente imposible, es que eso no existe. Lo que ocurre es que sí que ocurren cosas cuando uno está un poquito más pendiente, y creo que son interesantes que tengamos presentes determinados encuentros después de mucho tiempo. Fíjate, el otro día, por ponerte una que resulta sorprendente, ¿no? Evidentemente, a raíz de la publicación del libro, pues ahí se producen llamadas, el interés de algunos medios de comunicación, programas de radio en este caso, por charlar con el autor durante unos minutos. Y esto ocurrió hace escasas horas, y en ese momento yo estoy hablando por teléfono con una persona vinculada con la editorial que me está diciendo el lugar en el que se puede mantener esa entrevista. Me dice el lugar, y en el momento que me dice el lugar yo me quedo de piedra, porque me encontraba en ese instante, en ese mismo lugar, casualmente, evidentemente. Y la cita era para unos días después, pero casualmente me encontraba en la puerta de ese lugar, que es un hotel madrileño, Sí. y casualmente ese hotel madrileño, yo no sé si es casual o no es casual, es en donde yo tuve una de las vivencias humanas que para mí fue que más me ha marcado, y uno de esos momentos que uno jamás olvidará, que fue el lugar en donde pude conocer y compartir mesa y mantel durante unas horas con uno de los autores y escritores más importantes de todos los tiempos, como es el premio Nobel portugués José Saramago. Y para mí esa experiencia estaba ahí, dentro del corazón. Bueno, pues casualmente me estaban diciendo que en una ciudad como Madrid, en donde hay tantos sitios en los que te pueden citar, justo en el momento que me estaban diciendo nos vemos en tal hotel, estaba yo pasando por la puerta de ese hotel, pero varios días antes. Wow. Y yo creo que, no sé si tiene el índice de probabilidades y el azar y la suerte lo explica todo, pero a veces uno tiene la sensación que si está pendiente de estos pequeños guiños del destino, bueno, pues normalmente no suelen salir nunca cosas malas cuando se atiende a estos guiños del destino. Y no están vinculados a tragedias, no son premoniciones o intuiciones de que va a pasar algo malo, no son cosas positivas que todos podemos vivir en un momento determinado y que incluso nos pueden ayudar también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, no solo persigues e investigas lo inexplicable, sino que también te apasiona la búsqueda de la verdad en torno a acontecimientos cuya versión oficial pues suele tener visos de ser falsa, por decirlo de una manera suave, muchas veces. Esto te ha llevado a investigar, pues por ejemplo, el 11M, el 11S, has escrito de hecho libros sobre ello. ¿Hay quien te llamaría conspiranoico, Bruno? Sí, bueno, normalmente es una expresión que se utiliza para determinadas cosas que yo no entiendo. Evidentemente, en el mundo de la conspiración, aunque la expresión conspiranoico no me gusta nada, porque es una combinación de dos términos que bueno, también me parece muy injusto en alguna ocasión. Y sí que es cierto que hay teorías alternativas para explicar un poco el día a día y las cosas que ocurren, que no es que sean audaces y arriesgadas, es que son absolutamente delirantes, y eso es evidente. Pero la cuestión es que cuando uno llega a determinada conclusión tras hacer determinado trabajo, pues da igual en el ámbito en el que, o en el mundo en el que se le incluya eso. Bueno, pues que cada cual es libre de valorarlo. A mí personalmente, cuando dicen, esto es un poco conspiranoico y bastante increíble, cuando uno duda de la versión oficial de los atentados del 11 de septiembre, cuando sabe que en toda esta historia de la lucha del mundo contra Al-Qaeda hay muchas cosas que no encajan y que nos han estado engañando desde el año 2001. Y cuando hay tantas pruebas para demostrarlo, uno dice, bueno, creer eso es irracional, conspirativo. La humanidad se creyó que un señor
metido dentro de una cueva, aislado del mundo, fue capaz de cambiar el destino de la humanidad el 11 de septiembre del 2001 cuando organizó aquel atentado de las Torres Gemelas. Nos hemos traído la versión de un hombre escondido en una cueva como la del responsable de haber cambiado el destino del mundo. Yo creo que a veces creemos muchas cosas que son irracionales, y es absolutamente irracional creer en toda la versión oficial sobre aquellos acontecimientos. Es bastante más irracional que creer en otras cosas, ¿no? Por supuesto, sí, sí, además es eso, sí, sí. Bueno, no hablas de estos acontecimientos en el libro, pero sí de cosas que tienen, No. que ocurrieron alrededor de ellos, como cosas que tienen que ver o que implican la precognición, sueños premonitorios. Cuentas en el libro que pudiste conocer a un hombre que soñó con el 11S, y no sé si es cierto, pero se dice que los días anteriores al atentado, mucha gente soñó o percibió que algo iba a pasar. No sé si tú, que estás en la Rosa de los Vientos y tienes acceso a muchas investigaciones y tú mismo te has puesto a ello, ¿esto es cierto? Lo que ocurre es que son todas informaciones a posteriori que surgen, evidentemente. Claro. Yo soñé que iba a ocurrir una desgracia, pensaba que algo extraño o algo muy determinante iba a ocurrir, y efectivamente se producen esos, pues parece que es como que existiera una mente colectiva. Es un tema muy interesante, y que determinados acontecimientos que van a tener una gran fuerza, pues genera algún tipo de reacción. Ahí es como si se encendiera algún tipo de chip. Pero no hay, por ejemplo, como eso sucedió en el caso de una tragedia que se produjo en los años 60 en Irlanda, y cuando junto a un colegio se produjo un derrumbe de una montaña, un derrumbe por culpa del barro, la inestabilidad de la superficie, provocó un derrumbe y murieron decenas de personas. Y ahí sí que hubo una investigación después sobre todas las experiencias que habían relatado personas anteriormente sobre que iba a ocurrir algo. Eso es un caso extraordinario. En el caso del 11 de septiembre formaba parte pues de esos otros trabajos de investigación que he realizado. La autopista del misterio, como te decía, es un camino, es un recorrido vital, pero en el que ha habido muchas paradas, muchas salidas y muchas carreteras secundarias. Una de ellas me estaba llevando y me ha llevado a investigar algunos acontecimientos relacionados con el 11 de septiembre. Y una de las personas que entrevisté en esta búsqueda había sido Iván Chiribella, que es un piloto español, y que en aquellos tiempos, en el año 2001, él se dedicaba a ser instructor de vuelo en academias de vuelo de Florida, en donde se habían formado los pilotos suicidas de los acontecimientos. Iván Chiribella, yo quería entrevistarlo porque él había sido profesor del líder de aquel grupo de terroristas suicidas, de Mohamed Atta. Lo había conocido directamente y él le había enseñado a pilotar un avión. Y lógicamente lo que me pudiera decir Iván Chiribella sobre Mohamed Atta, sobre aquellos acontecimientos, me parecía importante. Pero al margen de esa parte vinculada con su profesión, él me contó algo que yo conocía que había sucedido, pero que me lo desarrolló muy ampliamente, verdaderamente llamativo. Él, la noche del 10 al 11 de septiembre, él vivía en Florida, en Miami, en esos momentos, la noche del 10 al 11 de septiembre, es decir, pocas horas antes de que dos aviones se estrellaran contra las Torres Gemelas de Nueva York, él tuvo un sueño. Se encontraba en Canarias, en su Canarias natal. Sus padres viven en las Islas Canarias, y él observaba cómo desde la ventana de su casa se acercaba una avioneta, daba una serie de vueltas en el entorno y finalmente se estrellaba contra un bloque de edificios del cual salía una intensa y fuerte bola de fuego. Él, incluso en esa experiencia onírica, en ese sueño, tiene la sensación de que quien pilota ese avión es alguien que él conoce. Claro, el acontecimiento no es exactamente el mismo al que soñó, pero lo soñó el profesor de Mohamed Atta,
el hombre que mejor conocía las capacidades técnicas y de vuelo de este hombre. Y no soñó con un piloto cualquiera, sino que soñó el día anterior con que ese alumno suyo, aquel árabe, que era en ese momento para él, como era Mohamed Atta, era el que pilotaba aquella avioneta que se estrellaba contra una serie de edificios en Canarias. Bueno, pero justo unas horas después, cuando ya el día comenzó a rodar, es cuando descubrió que Mohamed Atta era el líder de aquellos atentados suicidas. Casualidad o no, lo cierto es que es muy significativo que una persona tan vinculado a ese suceso, en realidad, a ese acontecimiento, soñara con eso unas horas antes. Vaya si lo es. Bien, bueno, pues me gustaría acabar. Hay muchísimos temas en este libro. Hay, bueno, los misterios de Julio Verne, poderes mentales, milagros, apariciones, todo, pues, de alguna manera, interrogantes que siguen ahí, porque no somos capaces muchas veces de dar una explicación a esto. Tú propones interrogantes y hay uno muy grande y que creo que está muy presente en el libro y que probablemente ocupa una parte importante de tus investigaciones, es el misterio OVNI. Y yo me gustaría saber si después de tantos años investigándolo, ¿has sacado algo en claro de todo esto? Pues posiblemente muy poquitas cosas, muy poquitas, pero con mucha firmeza. Es decir, después de cientos y cientos de entrevistas, de estudiar tanta información directamente, de acudir a donde se encuentra el testigo de uno de estos acontecimientos, que te lo explique, que te lo cuente primero una vez, al cabo de unos meses que te lo vuelva a volver a narrar para saber si existen contradicciones, para saber la evolución de su testimonio. Después de tantísimos y tantísimos datos recopilados, uno llega a casi solo 3 conclusiones. Primero, que es un fenómeno absolutamente real, que evidentemente hay un porcentaje alto y elevado de casos que pueden explicarse una vez que tenemos más información o una vez que el análisis del relato puede llevarnos a identificar tal persona equivocó esto con un teórico objeto volante no identificado. Pero hay un porcentaje de casos que no tienen explicación ninguna. Por lo tanto, es un fenómeno absolutamente real, que es un fenómeno físico, es decir, es un fenómeno que interactúa en el entorno, que es capaz de provocar efectos electromagnéticos, dejar huellas, ser fotografiado, plasmarse en una pantalla de radar, es decir, que es un fenómeno absolutamente físico, no son entelequias, y que por su comportamiento en muchas ocasiones da la sensación de que es inteligente. Que eso es muy difícil de demostrar, pero cuando se reúnen tanta información uno llega a la conclusión de que se trata de un fenómeno inteligente. Lo que yo ya no me atrevo es a decir cuál es su origen, si de otro mundo, de otra dimensión, del futuro, del pasado, armas secretas, una especie de ejército invisible que exista en algún lado, no sé. Absolutamente me siento incapaz para decir qué son los ovnis, pero sí que son reales, físicos e inteligentes, de eso no tengo la más mínima duda. No sé, esa es la conclusión. No sabemos y por eso nos encanta el misterio, por eso seguiremos investigándolo, por eso nos gustan trabajos como esta autopista del misterio. Y bueno, Bruno, pues que sigan creciendo tus archivos muchas décadas más y que lo podamos hablar aquí también. Claro, el objetivo es trabajar y reuniendo información y luego, en la medida de lo posible, ir publicando algunos trabajos como es este, que es muy personal, en donde, bueno, pues en ese recorrido a través de la autopista del misterio, pues uno se ha encontrado con personas, sucesos y hechos verdaderamente fascinantes. Pues que siga así. Bruno, un abrazo muy grande y hasta pronto, espero. Muchas gracias, hasta pronto. La Clave Oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.